Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más, un sábado más, como siempre a las 8 de la tarde en España. Y bueno, hoy tenemos a un invitado del otro lado del Atlántico. Ya sabéis que el Juan de Mariana tiene una vocación iberoamericana y hoy vamos a hablar de Uruguay con Pedro Isern. Pedro es profesor titular de Historia Contemporánea de Occidente en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad ORT Uruguay. Es máster en Political Theory por la London School of Economics, máster en Economía y Ciencia Política en SEAD, Argentina, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés, también en Argentina, y ha sido investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay entre 2017 y 2020 y doctorando en Ciencia Política actualmente por la Universidad Católica de Argentina y además miembro del think tank uruguayo CESCOS. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Como sabes, ahora mismo the floor is yours, que dirían los americanos, así que todo tuyo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches allí en Madrid, buenas tardes aquí en Uruguay y en América Latina. Es un gran honor para mí, una gran satisfacción poder estar con el Instituto Juan de Mariana y con semejante gente de tal prestigio para tocar un tema y en un intento también de clave de perspectiva comparada con la región y en bastante menor medida con el mundo, ¿no? Insisto, como miembro de CESCOS, como director ejecutivo de un joven centro de estudios basado aquí en Uruguay, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Es muy importante para nosotros poder tener una relación cercana con el Instituto Juan de Mariana, con ustedes, con nuestro amigo Eduardo Fernández, que ha sido un generoso amigo del otro lado del Atlántico, con la Universidad Francisco Marroquín. Siempre es bueno debatir y poder estar en permanente contacto con ustedes. El tema que nos toca es un tema en proceso, en un punto. Tiene que ver con una particular eficiencia en el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de Uruguay, probablemente uno de los pocos casos exitosos en las Américas, y también uno de los pocos casos exitosos, y hay que tomar la palabra éxito con mucha prevención, porque es algo en proceso, es algo que genera incertidumbre, que ha tenido una dimensión inédita que hace imposible definir un éxito como algo contundente, ¿no? Hay determinadas características de la experiencia uruguaya de algo que, insisto, reitero, supone un proceso en marcha que hay que tomar con cuidado para la propia experiencia uruguaya y para la perspectiva comparada. Aquí en el Río de la Plata, yo como uruguayo y como argentino y como un profesor de Historia Contemporánea de América Latina interesado en la dinámica del presente, de lo que pasa en estas sociedades, la perspectiva comparada con el Río de la Plata, con Uruguay, entre Uruguay y Argentina, también con el otro gran país con que Uruguay tiene frontera, que es Brasil, es siempre pertinente, pero tiene sus bemoles. Yo creo que tiene su trampa, ¿no? Hay un punto que a lo mejor después podemos profundizar, pero la experiencia uruguaya, tanto en la región como por ejemplo en Europa, por cierto en Iberoamérica y también en otros lados, tiene la trampa de siempre sobresalir en clave de un contexto mayormente decepcionante, mayormente deprimente. Es cierto que el sistema político uruguayo es sólido, es cierto que ha habido una alternancia en el poder, es cierto que los actores políticos son medianamente previsibles y es cierto que hay un ejercicio del poder en donde la corrupción está acotada. Pero eso en verdad sobresale en clave regional, en clave comparada con sus vecinos cercanos y no tan cercanos. Y en ese sentido yo siempre mencionamos, y en CESCOS tenemos un programa específico para eso, que Uruguay tiene que dejar de compararse con la región para cambiar la pregunta, para preguntarse justamente lo opuesto, para preguntarse por qué, con un sistema sólido, con una población cohesionada, sin catástrofes naturales, ni geográficas, ni sociales, ni religiosas, y sin problemas étnicos de ningún tipo, en este escenario, en este marco, tiene este grado de desarrollo y no tiene uno mayor. Así que ahí está la experiencia comparada uruguaya, un caso exitoso en clave de desempeño con el COVID, pero que tiene este problema
de insistentemente compararse con la región y quedarse relativamente tranquilo, en vez de pensar la situación, de replantear la pregunta para cuestionarse por qué el nivel de desarrollo es de un país de ingreso medio alto, es cierto, 18, 19 mil dólares per cápita en paridad de poder de compra, pero ¿por qué no Uruguay? Porque Uruguay tiene todavía un tramo que correr para alcanzar el nivel de desarrollo, por ejemplo, de Nueva Zelanda, ¿no? Y en SESCO tratamos el tema de la posibilidad de alcanzar el desarrollo en 25 años. Bueno, algo de eso me gustaría tratar a lo largo de la presentación, no sin antes hacer una introducción y hacer cierto hincapié en nuestro tema principal, que es el desempeño del COVID, de cómo Uruguay trató el COVID, trató esta pandemia, trató este proceso de incertidumbre y por qué ha sido relativamente exitoso. E insisto en lo de relativamente porque es, insisto, un proceso en marcha, ¿no? Entonces, primero, me gustaría hacer una mención sobre la política. Y cuando hablo de política, hablo de la cuestión política electoral, que tiene una dimensión coyuntural, pero que en Uruguay, en clave de la pandemia, ha tenido algo más que esa cuestión. Después haré una mención sobre el propio Estado uruguayo, sobre determinadas características que han contribuido a un ejercicio relativamente eficiente y exitoso de la pandemia. Y después haré un punto sobre la propia sociedad uruguaya, en una clave de este círculo virtuoso, con la política y con el Estado, y después intentaré hacer una suerte de reflexiones finales. Un punto importante en clave de la política uruguaya, para pensar cómo la administración del presidente Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, un partido de centro derecha, con un ala más conservadora y otro más liberal, pero con una historia no sé si llamarlo free market oriented, pero algo parecido, ¿no? Se llama el Partido Nacional, está mayormente basado, tiene su base de sustentación mayor en el interior uruguayo, tiene, insisto, esta dimensión conservadora con cierto aspecto nacionalista, pero sobre todo con la administración Lacalle Pou, una concepción donde la libertad impera, donde la libertad es el eje central de la vida en sociedad, y esto es importante remarcarlo. Así que Uruguay es hoy administrado por un presidente del Partido Nacional en clave de una coalición. Esta coalición es inédita en la historia uruguaya, porque no solo supone otro gran partido histórico de los uruguayos, que es el Partido Colorado, una muy importante adición de un nuevo partido que se llama Cabildo Abierto, que es un partido de derecha, algo mayormente inédito en la historia uruguaya. El sistema político uruguayo, y esto es importante para entender cómo se ha procesado la pandemia, es uno de los ha sido, hasta la aparición del Frente Amplio, uno de los bipartidismos más antiguos del mundo, el Partido Blanco y el Partido Colorado. La aparición de un partido, una alianza, una coalición de centroizquierda, de izquierda, el Frente Amplio supuso un quiebre que gobernó los últimos 3 periodos, de 2005 al 2020, y el regreso de uno de los partidos tradicionales, es decir, el Partido Nacional, con el presidente Lacalle Pou a la cabeza, se tiene que interpretar en clave de un gobierno de coalición, insisto, con la aparición no solo del clásico Partido Colorado como parte de esa coalición, sino como algo muy extraño, no, la palabra no es extraño, pero muy inusual en la historia política uruguaya, que es un partido como Cabildo Abierto, que en poco tiempo, que se arma en 2 años, y tiene una representación parlamentaria de 12 o 13%, que le hace un actor clave para la coalición. Eso pasa en muchos sistemas de partidos. A lo largo y ancho de América Latina vemos que hay muchos sistemas de partidos mayormente débiles, en donde aparecen y desaparecen actores, donde actores menores crecen en su relevancia y pasan a ser mayormente en un periodo de gobierno. Eso que sucede en Argentina, que sucede en Brasil, que en parte incluso ha sucedido en México, con la inédita aparición de López Obrador en la presidencia, que por cierto sucede hoy en España, ni hablar, ¿no?
si el partidismo español en algún momento del 77 en adelante, yo no les voy a hablar a ustedes de cuestiones de política española, pero entre el partido del PSOE eso ha desaparecido hace mucho, y hoy sabemos que hay terceros y cuartos partidos, incluso regionales, decisivos a la hora de conformar el gobierno. Ha pasado en Francia, donde el clásico Partido Socialista casi ha desaparecido, en alguna medida en el Reino Unido, a lo largo y ancho del mundo occidental, y tiene sentido que eso sea así, porque las sociedades complejas y prósperas del capitalismo reciente hacen que nuevos actores tienen nuevas demandas y nuevos malestares, y muchas veces se expresa partidariamente. Eso en el Uruguay es distinto. Eso en el Uruguay históricamente no había pasado, era un bipartidismo clásico, blancos y colorados. Apareció un tercer partido en el 90, creció con fuerza, se llama el Frente Amplio. Primero ganó en Montevideo, la capital, después ganó en la Nación, las veces, estuvo 3 veces en la presidencia, un punto inédito en la historia uruguaya, pero al salir no quedó un tripartidismo, quedó una nueva coalición en el gobierno con este actor, insisto, Cabildo Abierto, ténganlo presente, porque vamos a hacer una mención al respecto. El punto es, tal vez me alargué un poquito en la introducción, para darles que hubo un desafío fenomenal en el inicio de la administración de la pandemia. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio había estado 15 años en el gobierno. ¿Por qué? Porque su desempeño fiscal fue decididamente pobre, sobre todo hacia el final, donde dejó un déficit fiscal de 5%, porque era un país con grado de inversión en los últimos años, y si bien mantiene su grado de inversión por las calificadoras, estaba, y en un punto está, lo que pasa que ahora en medio de la pandemia, en una situación fiscal relativamente crítica para mantener ese grado de inversión. Y así es como llega un presidente relativamente joven, muy joven, para el estilo uruguayo, Luis Lacalle Pou, con 47 años, obviamente experiencia ejecutiva, con experiencia legislativa, para asumir el 1 de marzo. Esto es bien interesante, ¿no? Las elecciones fueron primera vuelta la última semana de octubre, segunda vuelta a mediados de noviembre. Siempre la asunción del presidente es el 1 de marzo posterior. La dinámica de la pandemia era inexistente. Empezamos nosotros todos a lo largo y ancho del mundo a saber algo en los últimos días de diciembre, crecientemente en enero, febrero vino una situación crítica, más aún en España. El 1 de marzo asume un nuevo gobierno en una situación fiscal delicada, con un presidente sin experiencia ejecutiva, en un contexto en donde mayormente no sabíamos nada de la pandemia. ¿Qué era esto del coronavirus? ¿Qué era lo que había pasado en China? ¿No? ¿Qué manejo había hecho el propio gobierno chino de una situación tan opaca? ¿No? ¿Qué es lo que había llegado? ¿Cuál era la dimensión del virus? Veíamos lo que pasaba en Italia y en el norte de Italia y en España, particularmente en Madrid, pero no solo allí. Básicamente estábamos haciendo una introducción de la coyuntura, de la difícil coyuntura que lleva a la nueva administración uruguaya a entrar al gobierno el 1 de marzo en medio de la inminencia de la pandemia. Aquí en el sur, aquí en el cono sur, los gobiernos comienzan a cerrarse. Perú, Chile, decididamente Argentina toman la decisión. Por ejemplo, Argentina el 19 de marzo de ir a una cuarentena estricta, totalmente estricta, de privilegiar la salud por encima de la economía, en palabras del presidente Alberto Fernández en Argentina, en una lógica maniquea, que de este lado del Río de la Plata de Uruguay fue en un punto totalmente distinta. Y esto hay que destacarlo. Insisto, es un nuevo gobierno, una nueva coalición, una coalición que tenía sus incertidumbres, después de 15 años de una hegemonía de un partido de izquierda que aumentó sistemáticamente el gasto y que dejó una situación fiscal muy delicada. Un presidente joven asume el poder y se encuentra con esta inédita pandemia, que en marzo, bueno, todavía hoy, en un punto no sabíamos, ni sabemos concretamente qué dimensión tiene, qué repercusiones va a tener, qué capacidad de una segunda o una tercera ola eventualmente podría haber aquí en el sur, y con qué consecuencias, tanto, por cierto, sanitarias, pero sobre todo socioeconómicas.
Y la calle Pou, desde un primer momento, se negó a la cuarentena estricta. Se negó a una cuarentena total. Dijo, es cierto, hay que cerrar las clases, es cierto, hay que cerrar la primaria, la secundaria y la universidad, es cierto, hay que implementar determinados cuidados, por ejemplo, en la administración pública, por ejemplo, en determinadas empresas, decididamente en el transporte público, de distanciamiento social y de determinadas medidas en un contexto en donde dejó en claro que tenía que confiar en sus ciudadanos, que había una responsabilidad cívica de las personas de cumplir determinadas reglas de distanciamiento y que no era el mecanismo la cuarentena estricta. En ese contexto, hoy, con una mayor retrospectiva y viendo que eso funcionó, que por ejemplo la cuarentena argentina fue una situación muy complicada y en otros lados también, parece fácil ver el acierto de la calle. En ese momento era muy difícil, por quién había dejado en la oposición, a quién le había ganado las elecciones, por su relativa capacidad, por su incipiente capacidad de mandar en su propia coalición y por el desconocimiento de la enfermedad que se enfrentaba. Así que la decisión de mantenerse con la palabra libertad una y otra vez mencionada allí, insisto, en la primera semana de marzo, 7 días después de haber asumido, diciendo que no se iba a una cuarentena estricta, pero que había un Estado activo que se iba a involucrar en lo que tenía que hacer, básicamente, que es decir, rastrear en el seguimiento y en el aislamiento. Una política que a la postre, al final del día, mostró resultados en su momento excepcionales, podemos decir hoy muy buenos, y con la mención que he hecho a lo largo de la presentación sobre que esto es algo en proceso. Así que, repito, hay una coyuntura en donde inicia el liberal la calle Pou diciendo la libertad está aquí como parte central de mi proceso de administración. Tenemos una coyuntura inesperada en un contexto donde hay que tratarla, pero en donde no se puede tratar cerrando todo el tiempo en esta lógica maniquea de salud versus economía. Y mayormente funcionó, insisto, ante un enemigo desconocido y ante un contexto regional, y esto es importante remarcarlo, que los dos grandes vecinos de Uruguay, Argentina y Brasil, mostraban resultados disímiles haciendo lo opuesto. Es decir, Argentina cierra dramáticamente y la popularidad de Alberto Fernández alcanza 80%. Brasil no cierra, con estas polémicas declaraciones del presidente Bolsonaro, hablando de una gripecinia y hablando de que no se puede cerrar un país, y la cantidad de muertos, ahora quería mostrarle algunos indicadores, aumenta en forma dramática. La popularidad de Bolsonaro cae en Brasil y en el mundo, la popularidad de Fernández sube en Argentina y en un punto en el mundo. Argentina es vista como ejemplo, y es vista como ejemplo en un contexto en donde cierra todo. Y al lado de ese contexto en donde Argentina parecía una experiencia exitosa cerrando todo y con pocos casos, al lado de Brasil, que cerraba muy poco y tenía una mala administración de la pandemia, Uruguay en el medio, con un nuevo gobierno, en un contexto de coalición ante un enemigo desconocido, con una oposición muy poderosa, tanto en el partido como en los gremios, que el 15 de enero ya llaman a una especie de cacerolazo y protesta muy fuera de lugar, ¿no? Retrospectivamente muy criticable. Aún así, este nuevo presidente se asienta y dice: no podemos ir a una cuarentena estricta, tenemos que pensar un manejo responsable de la pandemia donde esté involucrado el sector público, pero donde esté también involucrado el sector privado. Así que esta era la primera característica y condición que yo quería introducir para después pasar a una segunda que tiene que ver con el Estado uruguayo. Este es un punto que lo hemos hablado en algún momento con nuestro amigo Eduardo, porque el Estado uruguayo, a diferencia de otros en América Latina, es un Estado vallista. ¿Y qué es el Estado vallista? Bueno, es aquel Estado pensado por un dirigente del Partido Colorado, presidente entre 1903 y 1907, 1911 y 1915, del Partido Colorado como aquel actor urbano que establece una especie, probablemente el primer estado de bienestar en América Latina. Y en parte lo establece en una dinámica en donde había una sociedad uruguaya que demandaba cierta
intervención estatal, ¿no? Y para los liberales clásicos esto es mayormente un problema, ¿no? Lo vemos con cierta dificultad, con cierta desconfianza, pero lo cierto es que a lo largo del siglo XX ese Estado bayista generó determinadas políticas universales que con el tiempo devinieron crecientemente ineficientes, pero que de alguna u otra manera estuvieron presentes. Y a ese Estado bayista se compone, no se contrapone, yo en un punto creo que se complementa esta visión liberal, en un punto profundamente liberal del presidente Lacalle Pou. Así que llega a la presidencia un líder con una profunda concepción liberal que tiene que administrar un Estado bayista, es decir, un estado de bienestar, es decir, un Estado presente en la economía y en la sociedad uruguaya, con determinadas políticas universales. Y esto es pertinente porque por cierto, este Estado bayista ha tenido y tiene este estado de bienestar, ¿no? más que Estado bayista, ya a lo largo del tiempo es un estado de bienestar que empezó siendo bayista y que después devino esta dinámica de un estado de bienestar en donde los 15 años de gobierno del Frente Amplio de alguna manera se apropiaron de esa lógica bayista. Entonces yo les decía que este estado de bienestar inédito en la historia contemporánea de América Latina supone aspectos y lugares donde demuestra eficiencia y otros aspectos donde no. O donde muestra cierta eficiencia y en otros donde muestra una fenomenal ineficiencia, ¿no? Y en ese contexto, uno de los lugares donde esta concepción universal del Estado bayista es relativamente eficiente es en la salud pública. Históricamente, a lo largo del siglo XX, en los últimos años también hay políticas de prevención, hay políticas de vacunación, hay un seguimiento sobre todo a los infantes y a las personas de menor edad por parte de un aparato estatal que, si bien presente, a veces demasiado presente, es en estos aspectos relativamente eficiente. Y entonces ahí se complementó un grado de eficiencia en la elaboración y en la implementación, con la llegada de un nuevo presidente que buscó generar vínculos y confianzas con ese aparato estatal, anteponiendo la libertad al control, ¿no? A la imposición, en un contexto en donde esta combinación, hoy sabemos, demostró ser la mejor de las posibles. Demostró algo que probablemente nosotros los liberales intuíamos, pero que siempre es bueno verlo en terreno, y que no hay tal cosa como una oposición entre salud y economía, y que una buena salud, un buen enfrentamiento al virus necesita de una economía relativamente funcionando, y que una economía relativamente funcionando, que genere certidumbre y genere perspectiva de crecimiento, necesita una buena salud pública, un buen ejercicio de la salud pública, una buena política de corto y mediano plazo para enfrentar a una situación desconocida, a una situación que a lo mejor hoy sabemos no tiene la dimensión de daño que al principio creíamos, pero que en ese momento, insisto, no lo podíamos saber. Así que está como este segundo punto para pensar el papel del Estado uruguayo en el desempeño en cómo se lidió con la pandemia. Aquí está este segundo actor clave, que es este aparato estatal, reitero, bayista. Es decir, es un estado de bienestar con algunos lados de cierta eficiencia y con muchos lados de bastante ineficiencia, donde, sin embargo, es necesario remarcar que uno de los lugares de relativa eficiencia a lo largo de los años ha sido las políticas de salud públicas generales, universales, particularmente para la niñez y en algunos casos para la vejez, pero en general para toda la población, para todos los rangos etarios. Cuando se trata, insisto, de los procesos de vacunación, de los procesos de prevención, de esta política pensada de rastreo, seguimiento y aislamiento ante la aparición de casos, ese aparato estatal uruguayo, ese estado de bienestar uruguayo que necesita ser modificado, sin embargo, en este caso, en complementación con esta nueva administración, demostró estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿no? La salud pública ha sido un espacio de eficiencia, insisto, ha funcionado el testeo, el rastreo y el aislamiento.
hay un sólido sistema sanitario, me pregunto, bueno, hay un sistema preventivo que funciona. Yo les decía, hay un conjunto de políticas sanitarias universales que han alcanzado a toda la población y que en este contexto de una crisis, en este contexto de esta situación inesperada, con muy pocos antecedentes, habrá que ir 100 años atrás para ver algo relativamente parecido, pero era otro mundo, era otro estado de bienestar, era otra sociedad occidental. Esta aparición de este factor tan inesperado en este contexto de globalización, de tanta cercanía con los otros países, de un virus que llega de Asia al confín de la Tierra, es decir, el cono sur, el sur de América Latina, en relativamente poco tiempo. Ante eso hubo un sistema de salud pública que pudo complementarse desde la histórica concepción del vallismo y del estado de bienestar uruguayo con una nueva coalición que a días de asumir genera cierta sinergia para presentar un plan con una claridad expositiva que, repito, consistía en la ausencia de una cuarentena estricta y en la presencia de un Estado que iba a intervenir para actuar cuando el virus apareciera. Les quería mencionar rápidamente la existencia de un grupo de expertos, ¿no? Hay fundamentalmente tres, pero en verdad son más, es un poco injusto la aparición siempre de los tres nombres que conocemos, y sobre todo de un doctor muy bueno y muy reconocido que se llama Henry Cohen, pero que en verdad forman este grupo de tres que son más, que se llaman Henry Cohen, Fernando Paganini y Rafael Radi, que han estado a la altura de las circunstancias. Y un grupo de expertos ad honorem que aparecieron aconsejando, no imponiendo al presidente, que el presidente oyó, que en un contexto donde parte de esta dinámica relativamente exitosa ha tenido que ver con esta cuestión de tener cierta versatilidad ante lo impensado y ante la incertidumbre. El presidente era claro en que se hacía determinada cosa y que después había que ver los resultados, y que si eso no funcionaba y había que ser más estricto en algún lugar de la economía o en algún lugar de la sociedad, se iba a hacer en un contexto donde había una hoja de ruta. Y en donde si no aparecieran cosas impensadas, esa hoja de ruta podía aparecer un caso aquí y un caso allá, pero se iba a ir cumpliendo. Y ahí se generó un círculo virtuoso de la confianza, porque efectivamente se trató bien al virus, y cuando aparecieron algunos brotes, algunos específicos brotes, particularmente en Montevideo, en la capital, ¿no? Donde está la mitad de la población, y en Rivera. Ahora les intentaré mostrarle, si puedo, un gráfico de un departamento en el norte, en la complicada frontera con Brasil, ¿no? Una frontera seca de un departamento en donde sistemáticamente sucedieron algunos casos. Hay otro departamento que se llama 33, relativamente cercano a Brasil, en donde sucedieron determinados brotes. Ante el brote en América Latina, en varios lugares de América Latina, la aparición de un caso en alguna provincia, en alguna localidad, decididamente en Argentina, por eso pasó y sigue pasando en un punto en Argentina, la aparición de un caso en la provincia de San Luis llevaba a un cierre total de la provincia, ¿no? Una decisión que no tiene ninguna lógica detrás y que supone un fenomenal golpe para la economía y para la salud en general. Eso siempre estuvo bien claro en Uruguay. La aparición de un caso, de un brote, iba a ser tratado como tal. Iba a haber una política explícita de testear, de rastrear y de aislar a ese brote. Y eventualmente, si la situación pasaba a mayores, a lo mejor tomar una medida adicional. Pero la hoja de ruta se fue cumpliendo, y cuando las etapas se iban cumpliendo, y por ejemplo, los shopping centers, los restaurantes, incipientemente las escuelas, los colegios primarios, secundarios, incluso las universidades, fueron de a poco, abriendo, los pequeños brotes que se sucedían no eran pensados e interpretados en clave de alarma, sino en clave de una situación que podía darse, pero en la que la sociedad y el gobierno debía avanzar. Así que, bueno, avanzo un poquito entonces. Entonces yo les mostraba primero la coyuntura política electoral inédita, ¿no? Impensada. Asume un gobierno el 1 de marzo, un gobierno nuevo, y a los días se encuentra con una dinámica inesperada de una pandemia, ¿no? Con una oposición bastante
bastante agresiva y con un sector sindical bastante desleal. Y aún así, y esto de la oposición agresiva y el sector sindical bastante desleal, más allá de mi opinión al respecto, lo menciono en clave de que el pedido de la oposición, de que el pedido del presidente saliente, Tabaré Vázquez, de que la mención que hizo el candidato de la coalición opositora, Daniel Martínez, y de lo que pedía la Central Obrera, era de ir a una cuarentena total, ¿no? Explícitamente dijeron que si ellos hubieran sido gobiernos, el PIT-CNT, que es la Central Obrera, como su condición no de gobierno, pero sí de Central Obrera, explicitando que su visión de la situación era que, que ellos pedían, al menos al inicio, para enfrentar el virus como lo estaba haciendo Argentina, como lo estaban haciendo otros países de la región y del mundo, una cuarentena estricta, una cuarentena total. E insisto, la dimensión de ese riesgo. Perdonen que sea reiterativo, pero para mí es bien pertinente. Hoy sabemos cómo resultó. Pero el 10, el 15 de marzo, cuando la calle toma esa decisión, era un escenario de fenomenal incertidumbre en donde se planta y dice, aquí no hay cuarentena estricta, en un contexto donde eso sí sucedía en Argentina y en un contexto donde la fuerte oposición pedía eso en manos del presidente saliente, en manos del candidato que había perdido la elección contra Luis Lacalle y en manos de la muy poderosa Central Obrera. En ese marco de incertidumbre hay una firmeza en el ejercicio, hay una firmeza, una confianza, una humildad, una cierta cautela en el ejercicio del poder y las decisiones por parte de la calle Pou, que en tanto nosotros no sabemos el contrafáctico, aunque tal vez lo podemos ver en Argentina, ¿no? Pero no es un contrafáctico perfecto, en tanto es otro país con otro gobierno, pero es otro país que cambió el gobierno, al cual asumió un gobierno con determinada simpatía con el Frente Amplio y que implementó una política relativamente similar, o en un punto muy similar a la que en marzo dijo el Frente Amplio que hubiese implementado de haber alcanzado el poder. Así que ese es un contrafáctico, bueno, válido para el observador, válido para el analista, pero por cierto, es necesario remarcar que nunca sabremos el contrafáctico de qué hubiera pasado con el Frente Amplio en el poder y con esa secuencia de decisiones. Lo que sí sabemos es que en ese marco de incertidumbre la nueva administración tomó la decisión de no ir a una cuarentena estricta y de incorporar todo el aparato estatal en la lógica de mandar un mensaje claro, quédate en casa. Y eso era bastante, ¿no? El primer mes, marzo, abril, quédate en casa. Un mensaje simple, directo. Básicamente, si podés, quédate en casa. Si no tenés más otra alternativa que salir, si tienes que, como decía la calle, salir en bicicleta, buscar el pan para mi familia, eso es inexorable. Y el Estado, decía la calle en marzo, reitero, no se va a meter a decirle a esa persona, usted no puede estar en la calle buscando el pan para su familia. Y mayormente funcionó. Así que yo le dije que estaba esa dimensión de política, de coyuntura, de la política, de la transición electoral como primer punto. El segundo punto del estado de bienestar uruguayo. Del estado presente, mayormente ineficiente, pero con espacios de eficiencia, y en donde uno de esos espacios de eficiencia ha sido, por cierto, la salud pública, que en este contexto ha mostrado estar a la altura, y en ese sentido yo quería mencionar que, como decía un analista, se produjo un alineamiento sin precedentes, a lo mejor sin precedentes son un poco fuertes, entre los tomadores de decisiones, el sistema científico y la academia del país, ¿no? Los tomadores de decisiones son los policymakers, ¿no? Quien hace la política pública, en este caso en el Ministerio de Salud, el sistema científico y la academia del país. Esto permitió aprovechar recursos humanos altamente calificados que tenían capacidad para contribuir en las tareas de detección y rastreo, aspecto que otros países descuidaron, ¿no? En este sentido, yo quería mencionarles que aparece en esta buena relación entre el gobierno que llega y el aparato estatal que estaba, este estado de bienestar que estaba, un nuevo ministro de Salud, obviamente, un nuevo gobierno con un nuevo ministro de Salud, que se llama Daniel Salinas. Y este señor Salinas, yo se los quiero mencionar, porque era un médico que viene de fuera de la política y que es
puesto en esta lógica de los gobiernos de coalición, en donde distintos partidos se reparten distintos lugares, y uno puede ser bastante crítico, ¿no?, de cómo se lleva a cabo eso que se llama algo así como el cuoteo, ¿no?, las cuotas para distintos partidos. El Ministerio de Salud cayó en manos de Cabildo Abierto, este nuevo partido de una derecha a veces dura, que había aparecido de la mano de un general que se había salido del ejército, que se llama Manini Ríos, que hoy es senador, que funda este partido, que es parte de esta coalición de estos tres, entre el Partido Nacional que gana, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y que coloca al ministro de Salud. Y el ministro de Salud, alguien mayormente desconocido, este señor Daniel Salinas, se encuentra a los pocos días de estar en el cargo con semejante coyuntura, con semejante incertidumbre. Y lo lleva a cabo de manera muy eficiente. Y esto es un punto bien importante, porque es alguien que no había estado en el ejercicio de un cargo público, porque viene del sector, de una parte que se llaman de las mutualistas, ¿no?, de un sector que no es una salud privada clásica, sino que es una salud privada en donde los trabajadores aportan en un sistema semipúblico que eventualmente, si quieren, podemos desarrollarlo, pero él es un médico neurólogo que había tenido una buena participación allí, que pasa a formar parte de Cabildo Abierto, y que en estas cuestiones de la fortuna y la virtud, ¿no?, para recurrir a Maquiavelo, está la fortuna y la virtud, y ese señor con virtud encontró la fortuna para él como médico, ¿no?, para él como neurólogo, de acceder a ser ministro de Salud en semejante situación. Y es fortuna porque lo hizo en forma muy eficiente. Y porque esta persona que viene de este partido, de una derecha dura, tiene que sentarse y generar lazos de confianza con un aparato estatal y con una sociedad civil que es mayormente de centro-izquierda. Y lo hace rápido y lo hace bien. Este es otro factor que en la concatenación de elementos está allí como uno, no sé si como uno de los principales, pero en un punto como una condición necesaria, no suficiente para entender la dinámica de este ejercicio exitoso de la pandemia. Hay un ministro de Salud que forma parte en esta distribución de cuotas del partido de más derecha de la coalición, que no tiene antecedentes en la función pública y que tiene que sentarse con actores en la academia, en la burocracia estatal, en los espacios científicos del Uruguay contemporáneo, ¿no? Sectores mayormente no sé si de extrema izquierda, pero sí de una izquierda dura, ¿no? Y se sienta y generan un vínculo de confianza incluso antes de que la pandemia se desate con la dinámica con la que efectivamente se desató. Y eso es otra de las virtudes que eventualmente después podemos volver, para que no se haga esto largo y ustedes podamos interactuar. Así que lo que tenemos es un proceso electoral, dije uno, un Estado uruguayo, dos, con sus pros y con sus contras. Yo, antes de pasar al papel de la confianza, ¿no?, como parte de una sociedad civil involucrada, y que es la tercera pata, ¿no?, bien importante en esta dinámica para entender el exitoso manejo de la pandemia en Uruguay, yo querría hacer un punto sobre un factor un poco externo y que ayuda a explicar también, qué es la demografía uruguaya. Es cierto que Uruguay es un país con muy poca densidad poblacional. Y yo no sé, ahí no tenemos el contrafáctico de qué hubiera pasado si Uruguay tuviese 30 o 40 millones de personas, pero yo creo que es necesario remarcar como una condición bien importante, ¿no? Sabemos que hay muchos países de 3, de 4, de 5, de 6 millones de habitantes que han tenido muy mal desempeño, un muy pobre desempeño, pero yo creo importante destacar que este es un país que tiene 3.5 millones de habitantes, que tiene 3.5 millones de habitantes de más o menos desde el 60, que es una dinámica de una población envejecida, que es una sociedad que necesita generar una dinámica de inmigración que no termina de consolidarse, y que puede ser un punto posterior a discusión, y que en esta dinámica, en esta densidad poblacional del país, casi la mitad de esos 3.5 millones viven en Montevideo y su área de influencia,
y la otra mitad vive desparramada por un país mayormente despoblado, ¿no? Uruguay tiene, yo estaba viendo para comparar con España, y en verdad no me dan de todos los números, ustedes me pueden decir, ¿no? Pero si que España, yo lo que he visto, tiene 505.000 kilómetros cuadrados y Uruguay 176.000. A mí no me parece que sean tan diferentes, pero bueno, no vamos a poner en cuestión a los números. Es un país que de tamaño es un poco menos de la mitad de España y que tiene 3,5 millones, ¿no? En España hay 45, 46, ¿verdad? Millones de habitantes. Y eso, que insisto, no es un factor decisivo, es un factor a tener en cuenta. Y repito, es un factor a tener en cuenta porque no solo hay poca población, sino que tiene una distribución bastante particular. La mitad en una capital que además está extendida geográficamente. ¿No? Ustedes no van a encontrar en Montevideo, salvo en muy, muy particulares espacios, una gran densidad poblacional, ni siquiera en la propia capital, menos aún en el interior. Y en esa dinámica sucede que este departamento del norte que limita con Brasil, para contraponer, ¿no? Para sopesar un poco en esta dinámica de un país poco densamente poblado, con una relativamente alta densidad poblacional en la capital, 1,5 millones, y el resto desperdigado alrededor del país. Uno ve que después es cierto también que en esta dinámica demográfica tenemos dos vecinos muy particulares, ¿no? Tenemos una frontera seca nada menos que con Brasil. Brasil tiene 210 millones de habitantes, ha tenido en la pandemia ya alrededor de 150.000 muertos o más. Ahora vamos a mirar un poco los números, y es mayormente una frontera seca que además tiene otra particularidad de esa frontera seca, ¿no? Que hay varias ciudades binacionales. No es solo con una frontera seca, sino que varias ciudades tienen un lado en Brasil y con un bulevar en el medio, un lado de Uruguay. Y eso supuso, sobre todo en Rivera, también en otro departamento fronterizo, el departamento de Artigas, un desafío. Y allí ha habido el surgimiento de algunos focos. El otro punto también importante es que la otra frontera no es seca, es del río Uruguay y el río de la Plata, con Argentina, pero sin embargo, si bien allí no hay una frontera seca, y allí el pasaje, la migración de personas es relativamente más difícil, también es cierto que el gran foco argentino de la pandemia está relativamente cerca. Está literalmente a 60 kilómetros de la frontera uruguaya, que es Buenos Aires y su ámbito y lo que se denomina el conurbano bonaerense, ¿no? Ahí está el principal foco, en donde hay 14 millones de personas, en donde están miles y miles de infectados en Argentina. Yo rápidamente entonces quería pasar al tercera pata, que es la responsabilidad ciudadana, ¿no? Y la responsabilidad ciudadana supone esta sociedad relativamente cohesionada, mayormente basada en Montevideo, en donde incluso con una dinámica política que en un punto no nos aleja del todo de lo que vemos en España, en Argentina, en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? Hay cierta polarización, pero es otro tipo de polarización, y esto impacta, redunda en la confianza entre los actores de la sociedad civil, y la confianza generada entre este nuevo presidente, entre este aparato estatal y burocracia, y la sociedad civil, que mayormente creyó y cumplió determinadas directivas claras y simples, como quédate en casa cuando corresponda, cumplir determinado distanciamiento social, usa el tapaboca, si tienes algunos síntomas, ve al hospital o a la mutualista, si sales con hisopado positivo, ayuda a los agentes públicos a hacer el posterior rastreo y aislamiento. Supone un grado de confianza que en la perspectiva comparada nosotros aquí en Uruguay no vemos, por ejemplo, que haya sucedido en Argentina. Hay allí hay un círculo virtuoso entre este nuevo presidente liberal, entre este estado de bienestar que viene del vallismo, y una sociedad civil que, incluso teniendo posiciones ideológicas diferentes, porque el Frente Amplio es fuerte, el Frente Amplio tiene un mínimo de 40% de los votos, con sectores radicalizados, pero aún en ese contexto hay a lo largo y ancho de la sociedad civil uruguaya la construcción de un grado de confianza que, insisto, a mí me parece bien pertinente para entender en este escenario de incertidumbre la posibilidad de equivocarse, ¿no?
la posibilidad del error, de la prueba y error, en este contexto tan inédito de una situación tan excepcional, de un enemigo tan poco conocido, supone que tiene que haber determinados lazos de confianza, como para que cuando el presidente o la administración pública, un determinado actor social, dice algo y se equivoca, el otro, el resto, interprete ese error como la posibilidad de solucionarlo en clave de una dinámica de la sociedad abierta, ¿no? En la sociedad abierta, en donde este presidente liberal ha dicho no hay cuarentena estricta, y vayamos probando y aprendiendo, es imprescindible que el otro no se aproveche de los errores que puedan suceder para caerle en forma desleal. Y eso mayormente ha pasado en esta tercera pata de esta construcción que ha sido la relativamente exitosa experiencia de la pandemia en Uruguay. Yo rápidamente quería mencionarle algunos últimos datos. Voy a tratar, con vuestro permiso, a ver si lo podemos hacer aquí. Bueno, tengo miedo que se me corte, así que no lo voy a hacer aquí. Vamos a ir a otro lado para evitar la situación de... los últimos números que da el SINAE. El SINAE es el Sistema Nacional de Emergencias, que tiene datos diarios y muy buenos. Yo se los recomiendo, @SINAE_oficial. Allí ustedes podrán ver, sobre todo si se carga, yo lo voy a poder ver, si no, lamentablemente no lo voy a poder ver, pero yo le quería compartir con ustedes los últimos datos, tanto en infectados por millón como en los últimos datos que nos da el SINAE, que ya lo vamos a encontrar. Si acá ¿tú me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchas bien? Está. Entonces, bueno, esperen que yo tengo que buscar unos datos que no encuentro, pero que mientras tanto entonces les voy a dar los que sí encuentro. Estas cosas pasan a veces, ¿no? Entonces yo quería compartir con ustedes el desempeño básico, tal vez el indicador mejor para entender la dinámica. Bueno, yo no soy experto sanitario ni mucho menos, ¿no? Pero un indicador que me parece pertinente para ver la evolución son los muertos por millón, ¿no? Nosotros vemos que en la comparación entre los muertos por millón, yo los voy a encontrar. Bien, cuando ya los encuentre les voy a decir a ustedes. En la comparación pertinente que hacemos con Argentina, con Brasil, Chile, Nueva Zelanda, acá no puse España, iba a poner España y no lo hice. Hoy por hoy el peor desempeño de la región lo muestra Argentina, ¿no? Con 16 muertos por millón. Le sigue Costa Rica, Brasil y Chile han caído. Uruguay tiene un bajísimo desempeño por millón en estos últimos días, y Nueva Zelanda tiene 0, ¿no? Si uno va al acumulado, que es el que quería hacer yo, que no encuentro y que me gustaría compartir con ustedes, es decir, más allá de lo que pasó en los últimos 7 días, si vemos el acumulado por millón, lo que tenemos en estos países que yo le he mencionado es que Brasil sigue siendo al 17 de octubre del 2020 el país con 720 muertos por millón. Le sigue Chile con 707. Argentina se le acerca, ¿no? Con 569. Argentina es el peor en muertos por millón en los últimos 15, 20 días. Costa Rica, que siempre es importante cuando uno estudia historia contemporánea de América Latina o América Latina o las Américas, Uruguay, Chile y Costa Rica aparecen siempre como los 3 países con un sistema político y una calidad institucional superior al resto. Así que la comparación es siempre pertinente entre Uruguay, Costa Rica y Chile. Más aún entre Costa Rica y Uruguay la comparación es pertinente, porque también con Panamá, aunque en menor medida, porque incluso tienen cierta cantidad de población similar, ¿no? La comparación es muy entre población, entre ingreso per cápita y demás, entre Uruguay y Panamá es muy puntual, ¿no? Para aquellos estudiantes que están escuchando, es una comparación bastante puntual. Entre Costa Rica y Uruguay también lo es. Costa Rica ha acumulado de muertes por millón 229 a lo largo de toda la pandemia. Y aquí lo relevante, ¿no? Uruguay 14,
¿no? Insisto, Costa Rica de 2,29 a Uruguay 14 muertos por millón a lo largo de toda la pandemia. Yo les había dicho de Brasil de 720, Chile 707, Argentina 569 después de un larguísimo periodo de una cuarentena estricta. Y bueno, y la gran comparación uruguaya con Nueva Zelanda, ¿no? Que tiene 5,18 por millón. Así que lo de Uruguay es bueno, 14,78 hoy, 17 de octubre. Y lo de Nueva Zelanda es excelente, ¿no? Y traigo a colación lo de Nueva Zelanda, que es una comparación pertinente con Uruguay en todo sentido, ¿no? Están en el mismo, están geográficamente en el mismo lugar, con el mismo clima, economías similares. Nueva Zelanda tiene un poco más de población, pero no mucho más, y tiene lo que hoy vimos, ¿no? Hoy Nueva Zelanda es noticia porque Jacinda Ardern acaba hoy literalmente, o ayer en Nueva Zelanda, sábado, ha tenido un resultado electoral fenomenal en un sistema parlamentario en donde el impacto del manejo de la pandemia es inmediato, ¿no? Nueva Zelanda tiene un sistema parlamentario, España también, Argentina y Uruguay no. ¿Qué significa esto ante los nuevos gobiernos de Argentina y Uruguay? Que para el próximo proceso electoral de noviembre u octubre del 2024 difícilmente tenga el impacto, asumiendo un buen manejo, que continúe el buen manejo de la pandemia por parte de la administración Lacalle Pou, estos sistemas presidencialistas, algo tan caro a los politólogos, ¿no? La comparación de sistema presidencialista versus parlamentarismo, ¿no? Y sus ventajas y desventajas, y lo que parece ser para América Latina mayores desventajas, ¿no? En el ejercicio del sistema presidencialista, que parece funcionar en los Estados Unidos y en muy pocos lugares más, tal vez Uruguay. Sin embargo, este factor que fue el nuevo gobierno y el buen manejo de la pandemia por parte de Lacalle Pou, tenga, si las cosas se normalizan, poco impacto en la decisión electoral que los uruguayos tomarán dentro de 4 años. Y en un punto tiene sentido que sea así, ¿no? Yo leía lo que había pasado en Nueva Zelanda y me parecía pertinente traerlo a colación. En definitiva, Ardens tiene un resultado fenomenal con su partido laborista, saca 49-50% de los votos, los conservadores o el Partido Nacional pasaron de 46 al 20 y pico en Nueva Zelanda, y eso fue por el impacto directo por el premio, ¿no? No nos vamos a poner a hablar aquí si el sistema parlamentario es mejor al presidencialista, pero parece que sí. Yo sospecho que sí. Y acá, en verdad, hay un accionar directo por parte del electorado que premia a alguien que lo hizo bien, y que no puede premiar a alguien que lo hizo bien como Lacalle Pou, porque estamos en medio de un sistema presidencialista. Y ese es un punto a tener en cuenta. Dentro de 4 años, el hipotético buen manejo que ha hecho Lacalle Pou de la pandemia probablemente no redunde directamente en el resultado electoral. Y es un factor para tener en cuenta. Yo quería mostrarles algo que no, bueno, básicamente los números uruguayos que a lo mejor les sirven a ustedes un poco, son 2.450 casos a lo largo, desde marzo hasta hoy, ¿no? Ha habido 2.450 personas en algo que parece ser, bueno, nosotros los datos de personas infectadas sabemos que están sistemáticamente subestimados, y algunos dicen que hay incluso 10 veces más de lo que muestran los números a nivel del mundo. Bueno, en Uruguay probablemente, decididamente, va a haber asintomáticos o personas que han estado infectadas y no han sido detectadas, pero este buen sistema de testeo, rastreo y aislamiento ha funcionado, y el número es bastante contundente, ¿no? Insisto, es un país de 3,5 millones de habitantes y ha tenido 2.450 personas infectadas, de los cuales 2.100 se encuentran ya curadas, y de los cuales el último número de hoy era 341 cursando la enfermedad. Ese es un número comparado con España o con el mundo bajísimo, ¿no? Sin embargo, es el más alto de todo el periodo uruguayo. Y en verdad no es alarmista, ¿no? Es el número más alto, 341 personas cursando la enfermedad, es el más alto de la serie, pero es un número perfectamente manejable. Hay en terapia intensiva 4 o 5 personas, ha habido 51 muertos, ¿no? El dato que yo les daba de 15, creo que les dije 15 muertos por millón. Bueno, en un país de 3,5 millones, 15 muertos por millón supone 51 muertos.
a lo largo de toda la pandemia, lo cual refleja un manejo bastante eficiente e insisto, hoy, con la mayor cantidad de personas cursando la enfermedad a lo largo del tiempo, 341 por un par de focos que ocurrieron en estos días, tanto en Montevideo como en la frontera, supone un manejo, supone una situación perfectamente administrable. Bueno, yo no me extiendo más, lamento la situación de la conexión, me quedo aquí. Tengo el riesgo de poner una... Bueno, no, avancemos. Avancemos con preguntas y respuestas, si te parece, y si podemos pongo este gráfico que quería ponerles. Sí, sin problema, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que tenemos un chat bastante animado en YouTube Bueno, durante toda la charla y tenemos alguna preguntilla que yo también he ido apuntando. dale. La primera sería, ¿qué reformas en favor de la libertad deberían llevarse a cabo para que Uruguay avance por el sendero de la prosperidad? Más allá de la pandemia, Dígame, más allá de la pandemia, o es una pregunta que tiene que ver con la pandemia o no pone nada o más, imagino que en general. en clave general. A ver, repíteme la pregunta. ¿Qué reformas en favor de la Mm. libertad deberían llevarse a cabo para que Uruguay avance por el sendero de la prosperidad? Y es una muy buena pregunta en clave de un presidente que cuando asumió el 1 de marzo terminó su discurso diciendo libertad, 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 y que cree en la regulación y que ha hecho hincapié en que el Mercosur tiene que dejar de mirarse el ombligo porque es un problema para el Mercosur y decididamente con Uruguay, para empezar a buscar tratados de libre comercio con el mundo en un contexto donde este estado de bienestar uruguayo eh, no va a ser abolido porque es parte de la idiosincrasia, porque es parte de casi toda la sociedad, o por su pasado ballista, o por una percepción igualitaria muy fuerte, o por cierta construcción de lo social que está presente en el centro, en la izquierda y en la derecha. Ese estado de bienestar no va a ser abolido, pero tiene que ser modificado. Eso es imprescindible, ¿no? El camino uruguayo al desarrollo tiene como condición necesaria no suficiente transformar, y yo diría que transformar a lo largo del tiempo en forma radical a su estado de bienestar, y son políticas que en el corto parecen imposibles. Por ejemplo, no ya privatizar la principal empresa uruguaya, que es la petrolera ANCAP, es un monopolio estatal que se llama ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, hace alcohol y hace Portland, y tiene ha tenido un manejo a lo largo del tiempo muy ineficiente, muy costoso, de combustibles carísimos, y aún teniendo combustibles caros y siendo un monopolio, perdiendo una enorme cantidad de dinero. Y habiendo dicho esto, no solo es imposible pensar en un proceso de privatización, sino es dificilísimo pensar en un proceso de desregulación. No es posible casi desregular el sector de combustibles uruguayos para no tener la nafta más cara de la región, en un contexto donde no solo se tiene la nafta más cara de la región, sino donde esa empresa pierde dinero. Ahora no en este último año, pero tuvo durante la administración del Frente Amplio algunos manejos decididamente ineficientes e incluso opacos. Y aún así, aún habiendo visto el decepcionante desempeño que han tenido ANCAP, es muy difícil pensar no ya en privatizar la empresa, sino en desregularla, en hacerla competitiva, en hacer que de sus 5.000 empleados se pase a tener 2.000 y que esas 3.000 personas no sean despedidas, porque no se puede despedir aquí en Uruguay, sino simplemente sean trasladadas a otro contexto para formarse, para adquirir nuevas herramientas y para aportar eventualmente al Estado. Discutir cosas tan elementales, al menos en el corto plazo, en Uruguay es sumamente difícil, no imposible, pero sí difícil. La calle Pou y su administración lo tienen claro eso, que en el corto es muy difícil, pero que es imprescindible para el mediano pensar en una reforma del sector público uruguayo. Así que en ese sentido, Uruguay es un país que medianamente funciona, que es un país de ingreso medio alto, pero que ese salto al desarrollo no es imposible, pero es difícil y supone tanto una reforma del sector público como esta discusión en el espacio público que tenemos que dar los liberales sobre
que tiene que ver lo educativo y que tiene que ver este conjunto de prejuicios y de ideas adquiridas, muy presente o en la prensa, o en los universitarios, o en determinados sectores de la progresía y de la inteligencia, que tiene esta construcción neogramsciana que ha hecho a lo largo del tiempo y que es sumamente difícil y a veces genera cierto... Para muchos en Uruguay ven con tanto pesimismo encarar ese debate de las ideas que ustedes dan en España, que nosotros intentamos dar aquí, y que son un punto imprescindible. Así que me extendí mucho, ¿no? Pero la respuesta es la reforma del Estado uruguayo, de este estado de bienestar uruguayo, que es imprescindible para alcanzar el desarrollo, incluso como condición necesaria no suficiente, es en el corto muy difícil. Y precisamente porque en el corto plazo es muy difícil, es imprescindible para nosotros comenzar a dar en forma sistemática esa discusión. La calle lo tiene claro. Algunos de sus socios, más o menos, los opositores están en pie de guerra, y el aparato estatal uruguayo está no en pie de guerra, pero defendiendo sus nichos e intereses. Muchísimas gracias por la respuesta. En relación a esta pregunta y algo que tú mencionabas al inicio de tu respuesta sobre las declaraciones del presidente, ¿qué agenda crees que tiene el nuevo gobierno de Uruguay? Perdón. ¿Qué agenda crees que tiene, qué agenda política, qué metas tiene el gobierno de Uruguay? Bueno, en parte fueron temporariamente modificadas por la pandemia. Hubo una ley importante que pasó que se llamaba la LUC, que intentó recortar determinados gastos en un contexto en donde la muy buena ministra de Economía uruguaya, que se llama Azucena Arbeleche, asumió con un discurso claro de Uruguay está en el camino, antes de la pandemia, de perder su grado de inversor. Eso hubiese sido una catástrofe para el país, ¿no? Insisto, tener grado inversor llevó mucho tiempo adquirirlo, y el desempeño fiscal del último año, pero no solo del último año, sino de los últimos años del gobierno del Frente Amplio, fue tan decepcionante e irresponsable que era y es imprescindible e inexorable un proceso de ajuste, para llamarlo en forma tan cruda y contundente. Hay que congelar y achicar determinados gastos, e incluso había una decisión de aumentar algunos impuestos de un país que ya es caro, que ya es decididamente caro vivir. La pandemia trastocó esas cuestiones. Hay fondos del FMI, del Fondo Monetario Internacional, dispuestos allí. Las calificadoras de riesgo vieron un buen desempeño de Uruguay en el manejo de la pandemia. El gasto público, como en casi todo el mundo, se incrementó, pero marginalmente. Y si bien el desempeño fiscal, que se suponía que sin pandemia iba a pasar de -5 a -3 y pico, para después pasar a 2 y pico, eso no sucedió. Insisto en que las calificadoras mantuvieron el grado de inversor uruguayo. Hay fondos disponibles en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, y ha habido un manejo fiscal, yo no sé si denominarlo excepcional, porque a lo mejor suena un poquito, la palabra no es excepcional, ¿no? Pero un manejo muy profesional y muy riguroso por el equipo económico uruguayo, que tiene como principal camino reducir ese déficit para intentar llevar a cabo un proceso de reforma parcial del sector público. Y yo diría que en el mediano plazo una gran política de la calle es buscar, a diferencia del Frente Amplio, acuerdos de libre comercio con la mayor cantidad de actores posible, ¿no? Y en ese sentido está el corset del Mercosur, que tiene iniciadas conversaciones con Corea, con Israel y con Canadá, que no han llegado hay un tercer país que ahora me lo olvido, que no han llegado a buen puerto, entre otras cosas por la disputa, sobre todo de Argentina con Brasil, y el sistemático boicoteo que ha hecho Argentina de la posibilidad de profundizar determinados acuerdos de libre comercio. Pero aún así, en ese contexto, la calle tiene claro que avanzar en procesos de acuerdo de apertura, ¿no? En ese sentido, si la pregunta es dónde se ve la faceta, donde se ve explícita, no en el discurso, ¿no? Del discurso a la acción, la faceta liberal de la calle es marginalmente en
en la posibilidad cierta que tenga de implementar una reforma del aparato estatal, ahí marginalmente, realmente en su explícita convicción de ir al mundo a comerciar, ¿no? Que en la pandemia en un punto se lo ha puesto entre paréntesis, pero que apenas se corre ese paréntesis de la pandemia, yo creo que se verá la mejor cara de esa administración liberal, en un contexto donde tú sabes que una parte importante del comercio exterior uruguayo es el turismo. Es un número importante del comercio, desde las exportaciones uruguayas de servicios, del turismo de argentinos y brasileños. Y en este contexto es una situación sumamente delicada la que tendrá el sector turismo, principalmente las playas, principalmente probablemente ustedes conozcan el balneario de Punta del Este y otros lugares de la costa uruguaya, que recibe a muchos extranjeros en enero, en febrero, a finales de diciembre, enero y febrero, y que probablemente no lo reciba en este caso. Así que marginalmente se verá, en el aspecto fiscal se verá la mano de la calle y de Azucena Arbeleche. En la reforma del Estado yo creo que marginalmente, en el aspecto comercial probablemente donde más. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Y la pregunta es si crees que han mejorado las perspectivas de inversión extranjera directa resultado de la exitosa gestión por parte de Uruguay del coronavirus, de la crisis del coronavirus. Bueno, sí, ha habido una gestión razonable. Yo veía justamente el otro día que el riesgo país uruguayo ya casi se acerca a la anterior a la pandemia, está en 128, o antes de la pandemia era 128, ahora está en 140, algo así, lo que paga de spread el bono uruguayo sobre el bono del Tesoro americano. Argentina, después de una renegociación, está en 1.400. Hay distintas maneras de ver las inversiones extranjeras, ¿no? Una manera que yo quería desarrollar y que, bueno, en verdad no he tenido tiempo de ver una inversión extranjera directa es la migración. Y uno compara el desempeño de Argentina y Uruguay y lo que pasa en Argentina y ve que, por ejemplo, muchos argentinos de altos, pero también de medios y de bajos recursos están pensando en establecerse en Uruguay. Por ejemplo, el principal accionista de Mercado Libre, probablemente ustedes lo conozcan, es una principal compañía argentina, es por lejos la más grande, cotiza en bolsa, es más conocido a lo mejor en América Latina más que en otros lugares. Es un argentino que vivía en Uruguay, se llama Marcos Halperin. Vivía en Uruguay y se mudó en el 2015 a Argentina cuando triunfa Macri. Y en el 2019 volvió a Uruguay, en parte, no sé si la palabra es perseguido, pero casi, por la nueva administración. Bueno, esa es una inversión extranjera directa de alguien que se asienta aquí, de alguien de altos recursos que lo hace, pero de muchos, de medios recursos que lo están pensando en hacer. Y hubo una reforma que en verdad la tenía ya pensada la calle y que no estaba pensada solo para Argentina, sino para el mundo, que fue un facilitamiento de residencia fiscal. Eso ya lo ha pasado el Congreso, lo ha pasado la presidencia y hay facilidades extendidas para argentinos y no argentinos para instalarse fiscalmente en Uruguay. Esa es una manera de ver la inmigración de argentinos hacia Uruguay, pero también de venezolanos hacia toda la región y Uruguay, de cubanos, de dominicanos, como una de las inversiones extranjeras directas en capital humano, por cierto, en inmigración y también con sus respectivos fondos. Eso se está empezando a ver. ¿Qué otras grandes inversiones? Bueno, eso lo veremos después de la pandemia. Reitero, lo que muestra un indicador clave, que es el grado inversor y el riesgo país, redundan en que el mercado está premiando el desempeño del gobierno y de la sociedad uruguaya en su manejo de la pandemia. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido muy interesante. Lamentamos ese pequeño momento en el que se nos fue la conexión, pero lo pudimos solucionar y yo creo que ha ido estupendamente bien. Ha Bueno, me alegro generado mucho. muchísimo debate en el chat, así que eso siempre es interesante porque es también de lo que se trata, ¿no? Que aunque estemos cada uno en nuestra casa, pues podamos suscitar el debate. Y yo nada más agradecerte la participación
y animar a los que nos siguen a que se suscriban a nuestro canal, a que estén atentos a las próximas actividades en nuestra página web. La semana que viene tendremos a Miguel Ángel Quintana Paz, que hablará sobre la era de las identidades, y que se hagan miembros del canal, que es una opción que hemos habilitado recientemente. Y muchísimas gracias de nuevo, Pedro, por participar en esta. Yo te agradezco especialmente a ti, sé que estás haciendo un gran trabajo en el Instituto Juan de Mariana, lo felicito. Para mí y para Sescos es realmente un gran honor poder hacer cosas con ustedes, participar en este tipo de evento, nos prestigia mucho, nos ayuda mucho. Recuerda que somos un instituto nuevo aquí en Uruguay, así que ha sido un gran gusto, a las órdenes desde Uruguay, desde el Río de la Plata, para seguir trabajando y en contacto con ustedes. Ha sido un gran gusto para mí y para Sescos. El placer es nuestro. Un abrazo fuerte desde España. Hasta pronto, un abrazo grande.